tenemos es la de curvas compuestas. Con ayuda de nuestras cascadas de calor podemos construir las curvas compuestas. La bibliografía recomendada que les puse la carátula, la portada en Teams, pueden encontrar el marco teórico, ¿no? Ahí nos dice la gran curva compuestas y las curvas compuestas. Entonces, aquí en esta parte de curvas compuestas vamos a tener un nuevo concepto en el cual vamos a encontrar el pinch, que es el punto de pliegue, así como también QC y QH. ¿Qué son QC y QH? QC será la cantidad de calor, de energía mínima de enfriamiento, C es de cold, y QH es de calentamiento, de heat o heating. Entonces, la parte del calentamiento la tendremos en la parte más alta de nuestras curvas compuestas, y la parte de QC, de enfriamiento, de cooling, la vamos a tener en las partes inferiores. Y la brecha en donde la curva compuesta fría y la curva compuesta caliente se cruzan es el pinch. Sin embargo, ese pinch no se debe visualizar una intersección, simplemente debe de verse como un acercamiento, y ese acercamiento del pinch es la delta T mínima. A ver si encontramos, esa es la gran curva compuesta, igual el pinch lo vamos a, que es el pliegue, lo vamos a tener con 0 en la ordenada. Déjenme ver si más adelante tenemos unas curvas compuestas en donde se ve la delta T mínima. Aquí tenemos la cascada de calor. La región que se encontrará entre el calentamiento y el enfriamiento, es decir, toda esta franja, es el calor integrable, o el calor que se puede intercambiar entre las corrientes, que estaría en nuestros intercambiadores. Y la región que estaría fuera de ellas, esta parte es la que corresponde al vapor de calentamiento de servicios auxiliares, y esta parte es la del agua de enfriamiento de servicios auxiliares, la que no podemos integrar. ¿Okay? Y si ustedes pueden ver ahí, esa parte en donde como que tienden a acercarse es el pliegue, el pinch, y está separado gráficamente por la delta T mínima. ¿Okay? Vamos a realizar esas curvas. ¿Cómo? Con nuestras cascadas de calor. Yo aquí ya las tengo realizadas, pero vamos a calcularlas. Para ello necesitamos sacar dos cascadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los intervalos de las isotermas en nuestro diagrama de contenido de calor. Y lo haremos, bueno, podemos hacerlo de la manera que sea cómoda para nosotros, del 1 hacia la enésima, y del valor inferior, si quieren verlo de esta manera, porque va a ir de forma ascendente,
del primer intervalo, por ejemplo. El que tenemos acá, no de forma descendente como lo hicimos en la cascada de calor, sino ahora será ascendente de abajo hacia arriba. Y sería aquí de 100 a 130, de 130 a 180, de 180 a 220 y de 220 a 250. Obvio que la diferencia de temperaturas debe de ser mayor que lo menor, siempre, porque necesitamos sacar una cantidad positiva de calor. ¿Okay? Entonces, H1 va a ser igual a la diferencia de temperaturas del primer intervalo de las isotermas multiplicada por el WCP que atraviesen a las corrientes en el diagrama de contenido de calor. En este caso son tanto C1 como C2. Por eso tenemos ahí el valor de 17.900. 130 menos 100, 30. 30 por 17.900, 537.000. Y así hacemos sucesivamente. 180 menos 130 por 17.900. 17.900 son las dos. Vean, el intervalo es de 130 a 180, pero restamos el mayor del menor, que sería 180 menos 30, son 50 unidades, 895.000. En el caso del tercer intervalo, de 220 a 180, que es este, únicamente nos encontramos a C1. Por eso nada más colocamos el valor del WCP de C1, 9.500. 380.000 y de la misma manera en H4 para 285.000. Una vez que tenemos estos valores, que son los valores de entalpía, vamos a graficarlos contra temperatura, pero deben de ser por coordenadas X, Y. Entonces, la temperatura va a ser Y la entalpía va a ser X. Sin embargo, debemos de asociar un valor. Aquí, como estamos asociando con intervalos, asociamos dos valores y uno siempre se va a ir repitiendo porque es el anterior del intervalo previo. ¿Qué va a pasar entonces? Con la temperatura de 100, que es la primera, la más baja del grupo de las calientes, le vamos a colocar el valor de 0. Y ya con las siguientes temperaturas, 130, 180, 220 y 250, vamos enlistando los valores de estas entalpías que obtuvimos, que serían 130, 537.000, 180, y vamos sumando porque es acumulativa, es decir, voy a hacer. Entonces, aquí coloco 0 y aquí en 130 será 537.000. Y de ahí para el tercero de 180 sumo el anterior más el nuevo, 895.000. Y nada más arrastro. Bueno, voy jalando, voy haciendo la misma operación porque es acumulativo. Este sería el anterior más el nuevo, 380.000. Y este sería el anterior más el nuevo, es el último. Y lo único que hago ahora es, para que nuestro eje no nos quede con centenas de miles, divido entre 10.000 las unidades, para que me quede en decenas, o centenas. 53, 143, 181 y 209, que son estos valores. Nada más dividir para el eje, ¿no? Para la escala. Y agrupo X. X será H y Y será temperatura. La temperatura aquí correspondiente, ¿no? Aquí está 0, 0, 53, 53, 100, 100, 130 y así sucesivamente. Selecciono datos, le doy insertar. De línea, dispersión por líneas rectas y marcadores que sean no suavizados, que sean poligonales, polígonos.
encontrado la curva compuesta de las corrientes calientes, porque lo hice en base al diagrama de continuidad de calor y la cascada de corrientes calientes. ¿Okay? Repito la operación con las corrientes frías, pero hacia la cascada de corrientes frías. Sin embargo, hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque en las corrientes frías, el primer intervalo no tiene ninguna corriente fría. Las isotermas no atraviesan ninguna de las corrientes frías, por lo cual ese intervalo se descarta y se comienza a partir del segundo, de 110 a 100. Como 60, 160. De 160 a 200 y 200 a 230. Aquí están, nada más tenemos tres intervalos: 110, 160, 160, 200, 200, 230. Multiplicamos nuevamente por los correspondientes WCPs y vemos que tanto en el primer intervalo como en el segundo están ambas corrientes, entre 3 y 4. Sin embargo, en el último intervalo de 200 a 230 únicamente se encuentra nuestra F4. Por eso tenemos ahí nada más el valor de 9000, que es el WCP de F4. Multiplicamos 160 menos 110, 50, por 19.950. Y así sucesivamente. Y repetimos la operación. Nada más aquí reagrupamos temperaturas y nuevamente debemos de colocar las cuatro temperaturas que nos marca el intervalo: 110 a 160, 110, 160, 200 y 230. Pero en la primera vamos a colocar 0. En la segunda vamos a colocar la anterior, que es 0, más el primer valor calculado. Y de ahí nada más arrastramos valores, jalamos fórmula, vamos si quieren hacer uno por uno, también podemos hacer. ¿Okay? Y tendremos ahí H. Sin embargo, no podemos graficar de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestras curvas compuestas estarían solapadas o incluso intersectadas en muchos puntos, y así no tiene un sentido nuestra escritura de curvas compuestas. Lo que hay que hacer es sumarle el valor mínimo de enfriamiento, lo que tenemos en esta región. ¿Y cuál es el valor mínimo de enfriamiento? El primer valor que tenemos aquí en la escala de corrientes calientes. Esa es QC, y este de acá es QH. ¿Okay? Entonces, en este caso, traemos aquí, sumamos al 0 el valor de QC, y por eso tenemos el mismo valor. Y a todas las demás le iremos sumando QC, QC y QC. H más QC, H más QC, H más QC. 0 más 537.950.000 más 537.000, 1.710.000 más 537.000, y así sucesivamente. De la misma forma, dividimos entre 10.000 unidades para que nos quedara un eje en decenas o centenas. Agrupamos X, que será H, más QC, si quieren llamarla para que no se confundan, y temperatura. Y le damos seleccionar datos para agregar una nueva curva, seleccionamos X y se nos inserta esta curva sobre
no hubiéramos sumado QC, vean lo que pasa. Esto ocurriría. Quedan. Sí, incluso se atraviesen y dependiendo de las infecciones que tengan nuestras cascadas de calor, podrían incluso sobrepasar o tener más de una intersección. Entonces, aquí en este ejercicio no se nota el pinch, o sea, el pliegue, como hay una zona en donde más se pone angosto, como aquí en el diagrama, debido a que nuestro punto de pliegue, vamos a regresar a lo que estaba antes, debido a que nuestro punto de pliegue es exactamente donde terminan las corrientes de los pies. Y ya no tenemos aquí nada. Si tuviéramos un comportamiento por acá sí, hubiésemos visto cómo es la zona más angosta entre nuestras curvas compuestas. ¿Qué significa? La zona integrable de energía es esta. Esta región. Como en el diagrama. Esa región que se encuentra acá es la zona de integración energética. Hacia acá, vean, ya no hay calientes. ¿Qué hay nada más? Frías. Es decir, toda esta región es calentamiento, vapor de servicios auxiliares. Y en esta parte ya no hay frías. Pero hay caliente. Solamente hay caliente, que necesita agua de enfriamiento. Esa es la zona de QC y QH. Calor mínimo de enfriamiento y calor mínimo de calentamiento. Y así quedan nuestras curvas compuestas. Fría y ¿preguntas? Lo único que nos queda es sacar gran curva compuesta. Y esa la obtenemos directamente de los datos de la cascada de calor general que hicimos de ambas, la cascada de calor. Y aquí le traje la cascada de calor que teníamos, que calculamos al principio. Vean. Ahí está nuestra cascada de calor, esta es nuestra cascada de calor. Donde habíamos encontrado nuestro punto de pliegue. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo nada más lo copié y lo pegué. Y nada más lo que hice fue sustraer o ordenar los valores de temperatura, porque nada más me interesa el valor de temperatura y los valores de Q. Vean, 230, 230, 200, 200, 160, 160, 110, 110, 80, 80. Nada más los uní, una tabulación continua. Y de aquí los valores de Q modificada, porque es al pliegue, necesitamos donde se encuentra el cero, el punto de pliegue. Entonces, 42.000, que es aquí está. Nada más que lo dividí entre 10.000 unidades para que nos quedara la escala más pequeña. Este 43.5 es este de acá, este 5 puntos es este 0 es este y este es este. Y al graficar nuevamente X
H la entalpía y Y la temperatura, y H o Q, como quieran decirle, que es la energía de la entalpía, nos queda esta gran curva compuesta. Y aquí es donde se ve el punto de pliegue, que es lo que aquí en la bibliografía luego nos muestra aquí el pinch, el punto de pliegue. Y igual, acá abajo tenemos la zona de enfriamiento y acá la zona de calentamiento. La zona de enfriamiento y la zona de calentamiento. Estas son las que son ¿cómo se dice? El cambio es que hay una palabra, se me fue la palabra. Esta región donde queda cubierta de acá y esta región que queda en el pinch, ya que recuerden que el pliegue está justamente donde terminan nuestras corrientes frías. Tengo una duda. ¿De dónde salía lo del Q-mod? Algo así. Q modificada. Ajá. La parte de Q modificada era porque, ok, Ajá. esto es lo que ahorita igual me mencionaron uno de sus compañeros. Nuestro punto de pliegue va a ser un valor de 0. Y me van a decir, pero entonces ¿para qué hicimos eso de Q modificada si teníamos ya un valor 0 desde el inicio? Sí. Sin embargo, tenemos tanto positivos como negativos. Y lo que se necesita es que sean todos positivos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Cuando tengamos valores negativos, vamos a tomar el valor negativo, bueno, considerando como si fuera el más grande, que en realidad sería el más pequeño, de los que nos salgan negativos en un Q, y los sumaremos, sería absoluto, para que justamente donde sea ese valor sea nuestro pinch o nuestro punto de pliegue. En dado caso de que todos fueran positivos y tuviéramos ya un 0 que va a ser el inicio o el fin, no sé si puede incluir en el final, ese es nuestro punto de pliegue ya directamente. Ya. Gracias. Eso lo que hacemos de Q modificada es porque tenemos valores negativos y debe de ser positivo. Es decir, Q modificada debe ser positivo total y lo mínimo debe ser 0, que es el pliegue. ¿Cómo queda Q modificada? Positivo, 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 0, positivo. Así es como debe de ser nuestra cascada de calor. Sin embargo, pues debido a la naturaleza de las corrientes y la transferencia de calor que hace, no siempre va a ocurrir que sea de esa manera. Puede que sí, puede que no. Dado caso de que no, pues hacemos eso. ¿Sí? Y ya. ¿Preguntas? ¿No? ¿Neta? Pueden ir colocando capturas generalizadas, no, igual no vayan a querer meter todo el Excel en unas capturas a capturar. Pueden hacer algunas ciertas y, por ejemplo, ahorita en la curva compuesta, pues ya tenemos las cascadas de calor, ya nada más es describir lo que se hizo, lo que ya se había hecho y lo que ya. En las curvas compuestas pequeñas, igual pueden describirlo y colocar su curva compuesta. No es necesario que paso a paso, porque si no, nunca van a acabar. No tiene sentido que sea tan rápido. Ok. Qué bueno que me lo dices.
Vale. No. Eso es por no es una conclusión, es una descripción, una descripción de la resolución del problema, así dice la descripción de la resolución y obtención de resultados. ¿Cómo obtuvieron su resultado? Como por ejemplo lo que nos acaba de decir de la Q compuesta, ¿no? De algo ya generalizado, algo corto y la captura ya. Ok. Tengo una pregunta. En total son 3 archivos Excel, ¿no? Más o menos. A ver, los problemas que van a entregar son todos los que hemos hecho en opción cara, en punto de pliegue y en el simulador, que es lo que vamos a comenzar. ¿Okay? En el simulador es más rápido. Pero yo no podría enseñarles a utilizar el simulador sin que tengan la teoría de cómo hacerlo manualmente o en Excel. Porque en el simulador, pues ya nada más agregamos datos. Vamos ok y nos dicen, amado, o corre. Y ya. Pero no es por meter y poner datos, sí, a lo loco, de forma aleatoria, porque es una calculadora. Nosotros debemos de entender para poder hacer el intercambio de energías en el simulador, qué corriente se consume, cómo es que se consume, quién se consume toda, y el simulador automáticamente calcula esas temperaturas de salida. Lo que nosotros estuvimos calculando en el diagrama de flecha, el simulador lo hace de forma automática. Estos cálculos que tenemos acá, esos balances, esos pequeños balances macroscópicos de calor, que hacíamos, esta se consume, esta no se consume, esta sí, esta sí, calculábamos el T, sumábamos y encontrábamos 156, 224, 183, y la de los calentadores y enfriadores lo hace automáticamente el simulador, pero debemos de darle al simulador hasta dónde y cómo entendemos eso, quién se consume, quién no se consume, por qué, y él automáticamente detecta los grados de libertad del simulador para poder arrojarnos estos cálculos. Y solito le damos curva compuesta, gran curva compuesta, o sea, al darle los datos, ya nos dan todo el simulador.